No olvides darle like y suscribirte canal Babivook. 31. Te doy mi corazón. Lo digo en sentido metafórico. Aparta ese cuchillo. Se me ocurrían muchos nombres para llamar a Calígula, pero amigo no era uno de ellos. Sin embargo, Incitatus parecía de lo más cómodo en presencia de él. Emperador, se fue trotando a estribor, donde dos Pandai empezaron a cepillarle el pelaje mientras un tercero se arrodillaba para ofrecerle avena en un cubo dorado. Jason Grace repartía golpes a diestro y siniestro en su túnel de metralla tratando de escapar, lanzó una mirada afligida a Piper, y gritó algo que no oí. En la otra columna de viento, Meg flotaba cruzada de brazos y piernas, con la expresión ceñuda de un genio cabreado, haciendo caso omiso a los pedazos de metal que le hacían cortes en la cara. Calígula bajó del estrado, se paseó entre las columnas de viento con paso desenfadado, un efecto indudable de ir vestido de capitán de yate, se detuvo a escasa distancia de mí, en la palma abierta de su mano botaron dos piececillas de oro, los anillos de Meg Caffrey. Esta debe de ser la preciosa Piper Clean, la miró frunciendo el ceño, como si acabara de darse cuenta de que estaba semiconsciente. ¿Por qué está así? No puedo provocarla en este estado. Reverb. El comandante pretoriano chasqueó los dedos, y dos guardias avanzaron arrastrando los pies y levantaron a Piper. Uno agitó un botellín debajo de su nariz, sales aromáticas, quizá, o alguna repugnante versión mágica de Medea. Piper echó la cabeza atrás de golpe, un escalofrío le recorrió el cuerpo, y acto seguido apartó a los Pandai. Estoy bien. Miró su entorno parpadeando, vio a Jason y a Meg en sus columnas de viento, y a continuación lanzó una mirada asesina a Calígula. Se esforzó por coger su daga, pero los dedos no le respondían. Te mataré. El emperador se rió entre dientes. Eso sería divertido, amor mío, pero no nos matemos todavía. Vale. Esta noche tengo otras prioridades. Me sonrió. Oh, Lester. ¿Qué regalo me ha hecho Júpiter? Dio una vuelta alrededor de mí deslizando las puntas de los dedos por mis hombros como si buscase polvo. Supongo que debería haberle atacado, pero Calígula irradiaba tal seguridad y sangre fría, tal aura de poder, que me nublaba la mente. No te queda mucha divinidad, ¿verdad? Dijo, no te preocupes, Medea. Se hará con ella, luego me vengaré de Zeus por ti, por si te sirve de consuelo. Yo no quiero vengarme. Pues claro que quieres. Será maravilloso, ya verás. Bueno, en realidad, estarás muerto, pero tendrás que fiarte de mí, te haré sentir orgulloso. César, dijo Medea desde su lado del estrado. ¿Podemos empezar? Hizo todo lo posible por ocultarlo, pero detecté la tensión de su voz. Como ya había advertido en el aparcamiento de la muerte, hasta Medea tenía sus limitaciones. Tener encerrados a Meg y Jason en dos tornados debía de consumirle muchas fuerzas. No podría mantener a los Ventus que los encarcelaban, y obrar la magia que necesitaba para desdivinizarme. Ojalá hubiera sabido cómo aprovechar esa debilidad. En el rostro de Calígula se vio un asomo de irritación. Sí, Medea, enseguida. Primero tengo que saludar a mis leales sirvientes. Se volvió hacia los Pandai que nos habían acompañado desde el barco de los zapatos. ¿Cuál de vosotros es Wawa? Wawa hizo una reverencia, y sus orejas se desplegaron sobre el suelo de mosaico. Ah, aquí, señor. ¿Me has servido bien? Sí, señor. Hasta hoy. El Pandos se quedó como si intentara tragarse el ukelele de Tinitim. Nos engañaron, señor. Con una música horrible. Entiendo, dijo Calígula. ¿Y cómo piensas arreglarlo? ¿Cómo puedo estar seguro de tu lealtad? Le doy mi corazón, señor. Ahora y siempre. Mis hombres y yo. Se tapó la boca con sus grandes manos. Calígula sonrió débilmente. Oh. Reverb. Su comandante pretoriano dio un paso adelante.
señor. ¿Has oído agua agua? Sí, señor, asintió Reverb, su corazón es de usted, y también los corazones de sus hombres. Bueno, pues, Calígula agitó los dedos en un vago gesto para pedirle que se fuera, sácalos, y coge lo que es mío. Los guardias situados en el lado de babor del salón del trono avanzaron resueltamente, y agarraron a Wawa y a sus dos tenientes de los brazos. No. Gritó, Wawa. No, yo no quería. Él y sus hombres se revolvieron, y sollozaron, pero fue en vano, los Pandai con armaduras doradas se los llevaron a rastras. Reverb señaló a Crest, que temblaba y gimoteaba al lado de Piper. ¿Y este, señor? Calígula entornó los ojos. Recuérdame por qué este tiene el pelo blanco. Es joven, señor, dijo Reverb, sin ningún asomo de compasión, la piel de nuestro pueblo se oscurece con la edad. Entiendo, el emperador acarició la cara de Crest con el dorso de la mano e hizo gemir aún más fuerte al joven Pandos, déjalo, me divierte, Y. Parece bastante inofensivo, Y. Ahora, fuera, comandante, tráeme esos corazones. Reverb hizo una reverencia, y se fue a toda prisa detrás de sus hombres. El pulso me martilleaba en las sienes, quería convencerme de que las cosas no iban tan mal. La mitad de los guardias del emperador y su comandante acababan de irse, Medea estaba sometida a la presión de controlar a 220. Eso significaba que solo teníamos que enfrentarnos a 6 Pandai de élite, un caballo asesino, y un emperador inmortal. Era el momento ideal para poner en práctica mi ingenioso plan. Si hubiera tenido uno. Calígula se puso a mi lado, me rodeó con un brazo como un viejo amigo. ¿Lo ves, Apolo? No estoy loco, no soy cruel, solo tomo la palabra a la gente, si me prometes tu vida, o tu corazón, o tu riqueza. ¿Debes decirlo en serio? ¿No crees? Me empezaron a llorar los ojos, me daba miedo parpadear. Tu amiga Piper, por ejemplo, continuó, quería pasar tiempo con su padre, se sentía contrariada por su carrera. ¿Y sabes qué? Yo le quité la carrera. Si se hubiera ido a Oklahoma con él, como tenían planeado, podría haber conseguido lo que tanto quería. Y me da las gracias. No, viene aquí a matarme. Te mataré, dijo Piper, en un tono un poco más firme, puedes tomarme la palabra. Lo que yo decía, declaró Calígula, nada de gratitud. Me dio una palmadita en el pecho, y me provocó explosiones de dolor en las costillas magulladas. Y Jasón Grace. ¿Quieres ser un sacerdote o algo por el estilo, y construir santuarios a los dioses? Muy bien. Yo soy un dios. Me parece muy bien. Pero resulta que viene aquí, y fulmina mis yates con rayos. ¿Es ese el comportamiento de un sacerdote? Yo diría que no. Se dirigió sin prisa a las columnas de viento, al hacerlo su espalda quedó desprotegida, pero ni Piper ni yo nos movimos para atacarle, ni siquiera ahora, al recordarlo, puedo decirte por qué, me sentía muy impotente, como si estuviera atrapado en una visión que hubiera tenido lugar siglos antes, por primera vez. Me di cuenta de cómo serían las cosas si el triunvirato controlaba todos los oráculos, no solo predecirían el futuro, sino que también lo determinarían, todo. Lo que ellos dijesen se convertiría en el destino inexorable. Y esta, Calígula estudió a McCaffrey. Su padre juró que no descansaría hasta que reencarnase a las nacidas de la sangre, las esposas de la plata. ¿Te lo puedes creer? Nacidas de la sangre, esposas de la plata, esas palabras me provocaron una sacudida en el sistema nervioso, sentía que debía saber lo que significaban. ¿Qué relación guardaban con las 7 semillas verdes que Meg había plantado en la ladera? Como siempre, mi cerebro mortal protestó cuando intenté extraer esa información de sus profundidades, casi podía ver el molesto mensaje de archivo no encontrado tras mis ojos. Calígula sonrió. Naturalmente, tomé la palabra al Dr. McCaffrey, reduje a cenizas su fortaleza, pero, sinceramente, me pareció muy generoso por mi parte dejarlos con vida a él y a su hija,
La pequeña Meg ha vivido una vida maravillosa con mi sobrino Nerón, si hubiera cumplido las promesas que le hizo. La apuntó, agitando el dedo con desaprobación. En el lado de estribor de la sala, Incitatus alzó la vista de su cubo dorado de avena y eructó. Gran C, un discurso estupendo, y todo eso, pero ¿no deberíamos matar a los dos que están dentro de los remolinos para que Medea pueda dedicarse a desollar vivo a Lester? Tengo muchas ganas de verlo. Sí, por favor, convino la hechicera, apretando los dientes. No. Gritó Piper, Calígula, suelta a mis amigos. Lamentablemente, apenas se tenía en pie, y le temblaba la voz. El emperador se rió entre dientes. La mismísima Medea me ha entrenado para resistir el poder de persuasión, amor mío, tendrás que hacerlo mejor sí. Incitatus dijo Piper, en un tono un poco más enérgico, dale a Medea una coz en la cabeza. El caballo ensanchó los agujeros de la nariz. Creo que voy a darle a Medea una coz en la cabeza. No, no me la darás. Chilló la hechicera en un repentino acceso de persuasión. Haz callar a la chica, Calígula. El emperador se acercó a Piper a grandes zancadas. Lo siento, cariño. Le golpeó del revés en la boca tan fuerte que la chica dio una vuelta entera antes de desplomarse. Oh. Incitatus relinchó de placer. Muy bueno. Estallé. Nunca había sentido tanta rabia, ni cuando acabé con la familia entera de los Nióvidas por sus injurias, ni cuando luché contra Heracles en la cueva de Delfos. Ni siquiera cuando maté a los cíclopes que habían creado el rayo asesino de mi padre. En ese momento decidí que Pipermplea no moriría esa noche, arremetí contra Calígula decidido a estrecharle el cuello con las manos, quería estrangularlo, aunque solo fuera para borrarle esa sonrisa de suficiencia de la cara. Estaba seguro de que recuperaría mi poder divino, haría pedazos al emperador en mi arrebato de furia justificada. Sin embargo, Calígula me empujó al suelo sin apenas mirarme. Por favor, Lester dijo, te estás poniendo en evidencia. Piper se quedó tumbada temblando como si tuviera frío. Crest se agachó cerca, tratando en vano de tapar sus enormes orejas, sin duda estaba arrepintiéndose de su decisión de perseguir su sueño de recibir lecciones de música. Fijé la mirada en los dos ciclones con la esperanza de que Jasón y Meg hubieran logrado escapar, no lo habían conseguido, pero, curiosamente, como por tácito acuerdo, habían intercambiado sus papeles. En lugar de estar furioso por la agresión de Piper, Jason flotaba ahora totalmente inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro pétreo. Meg, por el contrario, intentaba arañar su jaula de Ventus gritando palabras que yo no podía oír. Tenía la ropa hecha jirones, un montón de cortes sangrantes entrecruzaban su cara, pero no parecía que le importase. Daba patadas y puñetazos y lanzaba sobres de semillas contra el torbellino, que provocaban estallidos festivos de pensamientos y narcisos entre la metralla. Junto al estrado imperial, Medea se había puesto pálida y sudorosa. Contrarrestar el poder de persuasión de Piper debía de haberle pasado factura, pero eso me consolaba. Me asaltó una fría idea, los corazones de sus enemigos. Me sentí como si me hubieran propinado un golpe del revés. El emperador me necesitaba vivo, al menos de momento, eso significaba que mi única ventaja. Mi expresión debía de ser graciosísima. Calígula rompió a reír a carcajadas. Parece que alguien haya pisado tu lira favorita, Apolo. Chasqueó la lengua. ¿Crees que lo has pasado mal? Yo crecí como un rehén en el palacio de mi tío Tiberio. ¿Tienes idea de lo malvado que era ese hombre? Despertaba cada día esperando que me asesinara, como el resto de mi familia. Me convertí en un actor consumado. Yo era lo que Tiberio quería que fuese, y sobreviví. Pero tú has vivido entre algodones de principio a fin, no tienes el aguante para ser mortal. Se volvió hacia Medea. Muy bien, hechicera. Puedes darle a tus batidoras y matar a los dos prisioneros, luego nos ocuparemos de Apolo. Medea sonrió.
Con mucho gusto. Un momento. Grité, sacando una flecha del carcaj. Los guardias del emperador que quedaban me apuntaron con sus lanzas, pero... El emperador chilló. Esperad. No intenté sacar el arco, no ataqué a Calígula, giré la flecha hacia adentro, y... presioné la punta contra mi pecho. La sonrisa del emperador se esfumó, me examinó con un desprecio apenas disimulado. Lester. ¿Qué haces? Suelta a mis amigos, dije, a todos, solo entonces podrás tenerme. Los ojos del emperador brillaron como los de una esfinge. ¿Y si no lo hago? Me armé de valor, y proferí una amenaza que no habría imaginado en mis 4000 años de vida. Me suicidaré. Amigos, estoy escribiendo un fanfic sobre una hija de Apolo. El link está en la descripción de este video si alguien quiere leerlo. No olvides darle like y suscribirte canal Alba Vivo Ok. 32. No me obligues a hacerlo. Estoy loco, pienso hacerlo, Ay, eso ha dolido. Oh, no, no lo haréis, zumbó una voz en mi cabeza. Mi noble gesto se fue al garete cuando me di cuenta de que, una vez más, había sacado sin querer la flecha de Dodona. El proyectil se sacudió violentamente en mi mano, y seguro que me hizo parecer más asustado de lo que ya estaba. Aún así, la agarré bien. Calígula entrecerró los ojos. Jamás lo harías. No tienes espíritu de sacrificio. Suéltalos. Presioné la flecha contra mi piel, lo bastante fuerte para hacerme sangre, o nunca serás el dios del sol. Mataos con otro proyectil, bellaco, zumbó airadamente la flecha. Yo no soy ningún arma homicida común. Medea, gritó Calígula por encima del hombro, si se mata de esa manera, podrás obrar tu magia igualmente. Sabes que no, se quejó ella. Es un ritual complicado. No podemos dejar que se mate de forma chapucera antes de que yo esté lista. Vaya, me da un poco de rabia. El emperador suspiró. Mira, Apolo, no puedes esperar que esto tenga un final feliz. Yo no soy cómodo, no estoy jugando. Pórtate bien, y deja que Medea te mate como es debido, luego les daré a los demás una muerte indolora. Es la mejor oferta que puedo hacerte. Me pareció que Calígula sería un terrible vendedor de coches. A mi lado, Piper temblaba en el suelo, probablemente con los circuitos neuronales sobrecargados a causa del traumatismo. Crest se había envuelto en sus orejas. Jason seguía meditando en su cono de metralla giratoria, aunque no creía que pudiera alcanzar el nirvana en esas circunstancias. Meg me chillaba y me hacía gestos. Tal vez me decía que no fuera tonto, y dejara la flecha. Por una vez, no me alegré de no oír sus órdenes. Los guardias del emperador se quedaron donde estaban con sus lanzas en las manos. Incitatus masticaba ruidosamente su avena como si estuviera en el cine. Última oportunidad, dijo Calígula. Detrás de mí, en lo alto de la rampa, una voz gritó. Milord. El emperador miró. ¿Qué pasa, Flange? Estoy algo ocupado. No ha noticias, milord. Luego. Es sobre el ataque en el norte, señor. Sentí una oleada de esperanza. El ataque a la Nueva Roma estaba teniendo lugar esa noche. Yo no tenía el buen oído de un pandos, pero el tono de urgencia histérica de Flange era inconfundible. No traía buenas noticias al emperador. La expresión de Calígula se avinagró. Ven aquí, entonces, y no toques al idiota de la flecha. El pandos Flange pasó junto a mí, y susurró algo al oído del emperador. Quien, a pesar de considerarse un actor consumado, no supo ocultar su disgusto. ¡Qué decepción! Tiró a un lado los anillos dorados de Meg como si fueran piedras sin valor. Tu espada, por favor, Flange. Yo. El guardia buscó con las manos su canda. Ese sí, señor. Calígula examinó la hoja cerrada Roma, y se la devolvió a su dueño con una fuerza feroz clavándosela en la barriga. El pobre pandos gritó mientras se deshacía en polvo. El emperador se volvió hacia mí. A ver. ¿Por dónde íbamos? Tu ataque en el norte no ha ido muy bien. Pregunté.
Fue una tontería por mi parte provocarle, pero no pude evitarlo. En ese momento no era más racional que McCaffrey, solo quería hacer daño a Calígula, reducir a polvo todo lo que tenía. Él descartó mi pregunta con un gesto de la mano. Hay cosas que tengo que hacer yo mismo, no pasa nada. Pensaba que un campamento de semidioses romanos obedecería las órdenes de un emperador romano, pero por desgracia no ha sido así. La 12ª Legión tiene un largo historial de apoyo a emperadores buenos, dije, y de destitución de los malos. A Calígula le empezó a temblar el ojo izquierdo. Bost. ¿Dónde estás? En el lado de babor. Uno de los pandai que almohazaban al caballo soltó su cepillo alarmado. Sí, señor. Reúne a tus hombres, dijo Calígula, haz correr la voz, rompemos la formación de inmediato, y zarpamos al norte, tenemos un asunto pendiente en el área de la bahía. Pero, señor. Bost me miró como si estuviera decidiendo si yo suponía suficiente peligro para dejar al emperador sin los guardias que quedaban. Sí, señor. El resto de los pandai se fueron, y dejaron a Incitatus sin nadie que sujetara su cubo dorado de avena. Oye, dijo el corcel. No estás empezando la casa por el tejado. Antes de partir a la guerra, tienes que terminar el asunto con Lester. Oh, ya lo terminaré, prometió Calígula. A ver, Lester, los dos sabemos que no vas a. Se abalanzó sobre mí a una velocidad vertiginosa para intentar coger el arco. Yo contaba con eso. Antes de que pudiera detenerme, me clavé ingeniosamente la flecha en el pecho. Ja. Así Calígula aprendería a no subestimarme. Querido lector, se requiere mucha fuerza de voluntad para hacerse daño a uno mismo a propósito, y no una fuerza de voluntad positiva, sino una estúpida e imprudente de la que nunca debes echar mano, ni siquiera para salvar a tus amigos. Al clavarme la flecha, me sorprendió la cantidad de dolor que experimenté. ¿Por qué matarte tenía que doler tanto? Mi médula ósea se convirtió en lava, mis pulmones se llenaron de arena húmeda caliente, la sangre me empapó la camisa, y caí de rodillas jadeando y mareado. El mundo daba vueltas a mi alrededor como si todo el salón del trono se hubiera transformado en una gigantesca cárcel formada por un Ventus. ¡Qué villanía! La voz de la flecha de Dodona zumbó en mi mente. No. Me dejéis aquí clavada. Oh, carne vil y monstruosa. Una parte remota de mi cerebro pensó que era injusto que la saeta se quejase, pues yo era el que se estaba muriendo, pero no podría haber hablado, aunque hubiera querido. Calígula se adelantó a toda prisa, y agarró el astil de la flecha, pero Medea gritó. ¡Alto! Atravesó el salón del trono corriendo, y se arrodilló a mi lado. Sacar la flecha podría empeorar las cosas. Susurró. Se la ha clavado en el pecho, dijo Calígula. ¿Qué puede haber peor? Idiota, murmuró ella. No estaba seguro de si el comentario iba dirigido a mí o al emperador. No quiero que se desangre. Sacó un saquito de seda negro de su cinturón, extrajo un frasco de cristal con un tapón, y lanzó el saquito a Calígula. Sujétame esto. Destapó el frasco, y vertió su contenido sobre la herida de entrada. Frío. Se quejó la flecha de Dodona. Frío. Frío. Personalmente, no sentí nada. El dolor agudo se había convertido en una molestia sorda y punzante por todo el cuerpo. Estaba convencido de que era una mala señal. Incitatus se acercó trotando. Ala, lo ha hecho de verdad. Esto cambia las cosas. Medea examinó la herida, soltó un juramento en colquiano antiguo, poniendo en duda las antiguas relaciones sentimentales de mi madre. Este idiota ni siquiera es capaz de matarse como es debido, masculló la hechicera. Parece que no ha dado en el corazón. He sido yo, bruja. Recitó la flecha desde el interior de mi caja torácica. ¿Creéis que dejaría de buen grado que me incrustasen en el asqueroso corazón de Lester? Yo lo he esquivado. Tomé nota mental de que debía dar las gracias a la flecha de Dodona más tarde o romperla, lo que fuese más sensato en ese momento. Medea chasqueó los dedos al emperador. Pásame el frasco rojo.
Calígula frunció el entrecejo, saltaba a la vista que no estaba acostumbrado a hacer de enfermero de quirófano. Yo nunca hurgo en el bolso de una mujer, y menos en el de una hechicera. Me pareció la señal más inequívoca de que estaba totalmente cuerdo. Si quieres ser el dios del sol, gruñó ella, hazlo. Calígula encontró el frasco rojo. Medea se cubrió la mano derecha con el viscoso contenido, y, con la izquierda, agarró la flecha de Dodona, y me la sacó del pecho de un tirón. Grité, se me nubló la vista, noté el pectoral izquierdo como si me lo excavasen con una broca. Cuando recuperé la vista, descubrí la herida de flecha tapada con una densa sustancia roja parecida al lacre del sello de una carta. El dolor era horrible, insoportable, pero podía respirar otra vez. Si no hubiera estado tan hecho polvo, puede que hubiera sonreído triunfalmente. Sabía que podía contar con los poderes curativos de Medea. La hechicera tenía casi tantas dotes como mi hijo Asclepio, aunque no poseía tanto tacto con los pacientes, y sus curas acostumbraban a emplear magia negra, ingredientes repugnantes, y lágrimas de niños. Por supuesto, no esperaba que Calígula liberase a mis amigos, pero confiaba en que, estando Medea distraída, perdiera el control de los 20, y así fue. Tengo el momento grabado en la mente, Incitatus mirándome, su hocico salpicado de avena, la hechicera Medea examinando mi herida, sus manos pegajosas por la mezcla de sangre y la pasta mágica, Calígula de pie a mi lado, su espléndido pantalón blanco, y sus zapatos manchados de mi sangre, y Piper, y Crest cerca, en el suelo, olvidados momentáneamente por nuestros captores. Hasta Meg parecía inmóvil dentro de su prisión giratoria, horrorizada ante lo que yo había hecho. Ese fue el momento antes de que todo se torciese, antes de que tuviese lugar nuestra gran tragedia, cuando Jason Grace estiró los brazos, y las jaulas de viento explotaron. 33. No te esperan buenas noticias, ya te avisé al principio. Abandona, lector. Un tornado puede arruinarte el día. Había visto la devastación que Zeus podía sembrar cuando se cabreó con Kansas, de modo que no me sorprendió cuando los dos espíritus del viento llenos de metralla arrasaron el Julia Drusila 12 como sierras mecánicas. Todos deberíamos haber muerto a causa del estallido, estoy seguro, pero Jason dirigió la explosión hacia arriba, abajo y de lado en una ola bidimensional. Voló las paredes de babor y estribor, rompió el techo negro, que descargó sobre nosotros arañas de luces doradas y espadas, y perforó el suelo de mosaico hasta las entrañas del barco. El yate crujió y se sacudió, metal, madera y fibra de vidrio se partieron como huesos en la boca de un monstruo. Incitatus y Calígula se dirigieron dando traspiés hacia un lado, y Medea en el otro. Ninguno se hizo ni un rasguño, por desgracia. Meg Caffrey estaba a la izquierda de Jason, y, cuando los 20 explotaron, salió volando de lado a través de un boquete recién abierto en la pared, y desapareció en la oscuridad. Intenté gritar, sin embargo, creo que me salió algo más parecido a un estertor, como la explosión todavía me resonaba en los oídos, no podía estar seguro. Apenas podía moverme, no podía ir tras mi joven amiga de ninguna manera. Busqué desesperadamente, y fijé la vista en Crest. El joven Pandos tenía los ojos tan abiertos que casi eran del tamaño de sus orejas. Una espada dorada había caído del techo, y se había clavado entre sus piernas en el suelo de baldosas. Rescata a Meg, dije con voz ronca, y te enseñaré a tocar el instrumento que quieras. Ni siquiera sabía si un Pandos podría oírme, pero pareció que Crest me escuchó. Su expresión pasó de la sorpresa a una temeraria determinación. Cruzó con dificultad el suelo inclinado, desplegó las orejas, y se lanzó de un salto por el boquete de la pared. El agujero del suelo empezó a ensancharse, y a aislarnos de Jason. Cascadas de 3 metros de altura brotaron del casco dañado a babor y estribor, bañaron el suelo de mosaico de agua oscura, y restos flotantes, y se derramaron por la cima cada vez más grande que se había abierto en el centro de la estancia. Debajo,
La maquinaria estropeada echaba humo, las llamas parpadearon cuando el agua marina llenó la bodega. Encima, alrededor del borde del techo hecho añicos, aparecieron Panda y gritando, y sacando armas, hasta que el cielo se iluminó, y unos rayos fulminaron a los guardias, y los redujeron a polvo. Jason salió de entre el humo al otro lado del salón del trono con el gladius en la mano. Calígula gruñó. Eres uno de esos mocosos del campamento Júpiter, ¿verdad? Soy Jason Grace, contestó él, antiguo pretor de la 12ª Legión. Hijo de Júpiter, vástago de Roma, pero soy de los dos campamentos. Me vale, dijo el emperador, te haré responsable de la traición que el campamento Júpiter ha cometido esta noche. Incitatus. Calígula recogió una lanza dorada que rodaba por el suelo, se montó de un brinco en el lomo del corcel, corrió a la cima, y la cruzó de un salto. Jason se lanzó a un lado para no ser pisoteado. Un grito de rabia sonó en algún lugar a mi izquierda. Piper Clean se había levantado, la parte inferior de su cara era un horror, tenía el labio superior hinchado y partido, la mandíbula torcida, y un hilo de sangre le salía de la comisura de la boca. Arremetió contra Medea, quien se volvió justo a tiempo para recibir su puñetazo en la nariz. La hechicera tropezó y giró rápidamente los brazos mientras Piper la empujaba por el borde de la cima. Medea desapareció en la sopa revuelta de combustible en llamas y agua marina. La chica gritó a Jason, puede que quisiera decir vamos, pero lo único que le salió fue un grito gutural. Él estaba un poco ocupado, esquivó el ataque de Incitatus, y paró la lanza de Calígula con su espada, pero se movía despacio. Solo podía imaginarme la energía que había gastado controlando los vientos y los rayos. Largaos de aquí, nos gritó. Marchaos. Una flecha apareció en su muslo izquierdo, y gruñó dando un traspié. Encima de nosotros se habían reunido más Pandai, a pesar del peligro de graves tormentas eléctricas. Piper gritó en señal de advertencia cuando Calígula volvió a atacar. Jason logró apartarse rodando por el suelo, hizo un gesto como si cogiera algo en el aire, y entonces una ráfaga de viento lo levantó. De repente estaba sentado a horcajadas en un nubarrón en miniatura con 4 nubes embudo por patas, y una crin de rayos crepitantes. Tempestad, su ventus con forma de corcel. Cabalgó contra Calígula en una justa de espada contra lanza, otra flecha le alcanzó en el brazo. Te he dicho que esto no es un juego, chilló el emperador. No. Escaparás con vida. Debajo, una explosión sacudió el barco, y la sala se partió todavía más. Piper se tambaleó, cosa que seguramente le salvó la vida, porque 3 flechas se clavaron justo en el sitio donde acababa de estar. De algún modo, logró levantarme. Yo tenía la flecha de Dodona en la mano, pero no recordaba haberla cogido. No veía rastro de Crest ni de Meg ni de Medea. Una flecha apareció en la puntera de mi zapato. Notaba un dolor tan intenso que no supe si me había atravesado el pie o no. Piper me tiró del brazo, y señaló a Jason pronunciando unas palabras urgentes, pero ininteligibles. Yo quería ayudarle, sin embargo. ¿Qué podía hacer? Acababa de clavarme una flecha en el pecho, estaba seguro de que sí estornudaba demasiado fuerte, sacaría el tapón rojo de la herida, y moriría desangrado. No podía coger un arco ni rasguear un ukelele. Mientras tanto, en la azotea destruida por encima de nosotros, aparecían más y más Pandai, deseosos de ayudarme a cometer mi flechicidio. Piper no se encontraba en mejor estado. Era un milagro que estuviera de pie, la clase de milagro que luego te manda al otro barrio cuando se te pasa el subidón de adrenalina. No obstante, ¿cómo podíamos salir de allí? Observé horrorizado cómo luchaban Jason y Calígula. El chico sangraba a causa de las flechas que tenía en cada miembro, y sin embargo todavía lograba levantar la espada. Había muy poco espacio para 2 hombres montados a caballo, pero daban vueltas uno alrededor del otro intercambiando golpes. Incitatus propinó una patada a Tempestad con sus cascos delanteros de herraduras doradas,
y el Ventus respondió con unos estallidos de electricidad que quemaron los flancos blancos del corcel. Cuando el antiguo pretor y el emperador pasaron uno junto al otro, la mirada de Jasón se cruzó con la mía a través del ruinoso salón del trono. Su expresión me reveló su plan con absoluta claridad. Como yo, había decidido que Piper Clean no moriría esa noche. Por algún motivo, había decidido que yo también debía vivir. «Márchate», gritó, otra vez. «No te olvides». Yo tardé en reaccionar, estupefacto. Jason me sostuvo la mirada una fracción de segundo más de lo necesario, tal vez para asegurarse de que entendía las últimas palabras. «No te olvides», la promesa que me había arrancado hacía 1.000.000 de años. Esa misma mañana, en la habitación de su residencia en Pasadena. Cuando Jason estaba de espaldas, Calígula se dio media vuelta, arrojó la lanza, y clavó su punta entre los omóplatos del semidios. Piper gritó. Jason se puso tenso, y, presa del dolor, abrió desmesuradamente sus ojos azules. Se desplomó hacia adelante abrazando el pescuezo de Tempestad, movió los labios como si susurrase algo a su corcel. «Lleváoslo», supliqué, consciente de que ningún dios me escucharía. «Por favor, dejad que Tempestad lo ponga a salvo». El chico cayó de bruces en la cubierta desde su corcel, con la lanza todavía en la espalda, y se le escapó el gladius de la mano con gran estruendo. Incitatus se acercó trotando al semidios abatido, las flechas seguían cayendo a nuestro alrededor. Calígula me miró a través de la sima, y me dedicó la misma expresión ceñuda que solía dedicarme mi padre antes de infligirme uno de sus castigos. «Mira lo que me has obligado a hacer». «Te lo advertí», dijo, y acto seguido miró a los pandas situados encima. «Dejad a Apolo vivo, no es ningún peligro, pero matad a la chica». Piper gritó temblando de rabia e impotencia. Me puse delante de ella, y esperé a la muerte, preguntándome con un frío desapego dónde se clavaría la primera flecha. Vi cómo Calígula sacaba su lanza, y volvía a hundirla en la espalda de Jasón, un acto que eliminó toda esperanza de que nuestro amigo siguiera vivo. Cuando los pandas sacaron sus arcos y apuntaron, el aire cargado de ozono crepitó, el viento se arremolinó a nuestro alrededor. Piper y yo escapamos súbitamente del casco en llamas del Julia Drusilla 12 a lomos de Tempestad. El Ventus cumplía las últimas órdenes de Jasón, que le había mandado que nos pusiera a salvo, tanto si queríamos como si no. Lloré de desesperación mientras cruzábamos la superficie de la bahía de Santa Bárbara a toda velocidad, con los sonidos de las explosiones retumbando aún detrás de nosotros. 34. Accidente de surf, mi nuevo eufemismo para referirme a la peor noche de la historia. Durante las siguientes horas mi mente me abandonó. No recuerdo que Tempestad nos dejase en la playa, aunque debió de hacerlo. Me acuerdo de momentos aislados, como de Piper chillándome, o sentada entre las olas sollozando sin derramar lágrimas, o cogiendo en vano puñados de arena húmeda y lanzándolos al mar. Unas cuantas veces apartó de un manotazo la ambrosía y el néctar que yo trataba de darle. Recuerdo haber paseado despacio por la estrecha playa, descalzo, con la camiseta fría del agua marina. El tapón de mejunje curativo palpitaba en mi pecho, y dejaba salir un poco de sangre de vez en cuando. Ya no estábamos en Santa Bárbara, no había puerto, ni hilera de superyates, solo el oscuro océano Pacífico que se extendía ante nosotros. Detrás se alzaba imponente un acantilado oscuro, y vimos una sinuosa escalera de madera que subía hacia las luces de una casa situada en lo alto. Meg Caffrey también estaba allí, un momento. ¿Cuándo había llegado? Meg estaba totalmente empapada, con la ropa hecha jirones, la cara y los brazos convertidos en una zona bélica de morados y cortes. Estaba sentada al lado de Piper, compartiendo ambrosía con ella. Supongo que mi ambrosía no era lo bastante buena. El Pandos Crest permanecía en cuclillas, a cierta distancia, al pie del acantilado, mirándome ávidamente como si esperase su primera lección de música. Debía de haber hecho lo que yo le había pedido. Había logrado encontrar a Meg, la había sacado del mar, y la había traído volando hasta allí.
donde quiera que estuviésemos. Lo que más claramente recuerdo es a Piper diciendo no está muerto. Lo dijo una y otra vez, tan pronto como consiguió pronunciar alguna palabra, cuando el néctar y la ambrosía disminuyeron la hinchazón de su boca, todavía. Tenía muy mal aspecto, su labio superior necesitaba puntos, sin duda le quedaría una cicatriz, su mandíbula, su barbilla y su labio inferior eran un gigantesco morado de color berenjena. Sospechaba que la factura de su dentista sería considerable, aún así, logró pronunciar las palabras con una firme determinación. No está muerto. Meg le agarró el hombro. Quizá, nosotros lo averiguaremos, tú tienes que descansar y curarte. Miré con incredulidad a mi joven ama. Quizá. Es que no has visto lo que ha pasado, Meg. Él. Jason. La lanza. Ella me fulminó con la mirada, no dijo cállate, pero oí la orden alto, y claro, los anillos de oro brillaban en sus manos, aunque no sabía cómo podía haberlos recuperado, tal vez, como muchas armas mágicas, volvían automáticamente a su dueño cuando se perdían. Sería propio de Nerón hacerle a su hijastra unos regalos tan pegajosos. Tempestad te encontrará a Jason, insistió Meg, solo tenemos que esperar. Tempestad. Claro, después de que el Ventus nos llevara a Piper y a mí allí, recordaba vagamente que ella había abordado al espíritu, empleando palabras confusas y gestos para mandarle que volviera a los yates a buscar a Jason. Tempestad se había ido corriendo a través de la superficie del mar como si fuera una tromba electrificada. Contemplando ahora el horizonte, me preguntaba si podía esperar buenas noticias. Los recuerdos del barco estaban volviendo, y al juntarse formaban un fresco más horrible que cualquier pintura de las paredes de Calígula. El emperador me había avisado, esto no es un juego. Efectivamente, él no era cómodo, a pesar de lo mucho que a Calígula le gustaba la teatralidad, él nunca echaría a perder una ejecución añadiendo efectos especiales vistosos. Avestruces, balones de baloncesto, coches de carreras, y música a todo trapo. Calígula no hacía ver que mataba, él mataba. No está muerto. Piper repetía su mantra como si tratase de utilizar su poder de persuasión tanto consigo misma como con nosotros. Ha sufrido demasiado para morir ahora así. Yo quería creerla. Lamentablemente, había presenciado decenas de miles de muertes de mortales, pocas tenían sentido, la mayoría eran prematuras, inesperadas, indignas y, como mínimo, un tanto bochornosas. Las personas que merecían morir tardaban una eternidad en estirar la pata, los que merecían vivir siempre se iban demasiado pronto. Caer en combate contra un emperador malvado para salvar a sus amigos parecía una muerte demasiado plausible para un héroe como Jason Grace. Él me había contado lo que la sibila eritrea le había dicho, si no le hubiera pedido que viniera con nosotros. No te culpes, dijo el Apolo egoísta, fue decisión suya. Era mi misión, replicó el Apolo culpable. De no ser por mí, Jason estaría a salvo en la habitación de su residencia, dibujando nuevos templos para deidades menores desconocidas. Piper Clean estaría ilesa, con su padre, preparándose para su nueva vida en Oklahoma. El Apolo egoísta no tenía nada que decir al respecto, o se lo guardó egoístamente para sí mismo. Solo podía contemplar el mar, y esperar, confiando en que Jason Grace apareciera galopando, sano y salvo, en medio de la oscuridad. Finalmente, el aire se impregnó de olor a ozono, relampagueó sobre la superficie del agua. Tempestad llegó corriendo a la orilla, con una silueta oscura sobre el lomo que parecían unas alforjas. El caballo de viento se arrodilló, y dejó a Jason con cuidado en la arena. Piper gritó, y corrió a su lado. Meg la siguió. Lo más terrible fue la expresión de alivio momentánea de sus caras, antes de que se apagara. Jason tenía la piel del color de un pergamino en blanco, salpicada de lodo, arena y espuma. El mar le había limpiado la sangre, pero su camisa del internado se había vuelto morada como una faja senatorial. De los brazos y las piernas le sobresalían flechas.
Tenía la mano derecha fija en un gesto de señalar, como si siguiera diciéndonos que nos fuésemos. Su expresión no se antojaba de angustia, ni de miedo, parecía en paz, como si acabara de dormirse después de un día duro. Yo no quería despertarlo. Piper lo sacudió, y gritó sollozando: «Jason». Su voz resonó en los acantilados. La cara de Meg adoptó una mueca dura, se sentó en cuclillas y me miró. «Cúralo». La autoridad de la orden me empujó a adelantarme, y me hizo arrodillarme al lado de Jason. Puse la mano en su frente fría, un detalle que no hizo más que confirmar lo evidente. «Meg, no puedo curar la muerte, ojalá pudiera». «Siempre hay una solución», dijo Piper. «La cura del médico». «Leo la recibió». Negué con la cabeza. «Leo tenía la cura a mano cuando murió», aclaré con delicadeza. «Él pasó por muchas penalidades para conseguir los ingredientes, y además necesitó que Asclepio se la preparase. Esta vez no daría resultado, con Jason. No, lo siento. Piper, es demasiado tarde». «No», insistió ella. «No, los cherokees siempre han dicho». Respiró entrecortadamente, como si se preparase para el dolor resultante de pronunciar muchas palabras. Una de las leyendas más famosas: cuando el hombre empezó a destruir la naturaleza, los animales decidieron que el hombre era un peligro, y todos juraron que se defenderían. Cada animal tenía una forma distinta de matar a los humanos, pero las plantas eran buenas y compasivas. Ellas juraron lo contrario, dijeron que buscarían la forma de proteger a la gente. Por eso hay una cura vegetal para cada cosa, sea cual sea la enfermedad o el veneno o la herida. Alguna planta tiene la cura. Solo hay que saber cuál. Hice una mueca. Piper, esa leyenda encierra una gran sabiduría, pero aunque siguiera siendo un dios, no podría ofrecerte un remedio para resucitar a Jason. Si algo así existiese, Hades no permitiría que se usase. «Las puertas de la muerte, entonces», dijo. «Medea volvió por allí». «¿Por qué no Jason?» «Siempre hay una forma de engañar al sistema. Ayúdame». Su poder de persuasión me invadió, eficaz como la orden de Meg. Entonces miré la expresión plácida del antiguo pretor. «Piper», dije, «tú y Jason luchasteis para cerrar las puertas de la muerte. ¿Por qué sabíais que no estaba bien dejar que los muertos volvieran al mundo de los vivos?» Jason Grace me parecía muchas cosas, pero no era un tramposo. «¿Crees que querría que hicieses pedazos el cielo, la tierra y el inframundo para resucitarlo?» A Piper le brillaron los ojos airadamente. «A ti no te importa porque eres un dios. Tú volverás al Olimpo después de liberar a los oráculos. Así pues, ¿qué más te da? Nos estás utilizando para conseguir lo que quieres, como todos los dioses». «Oye», dijo Meg, suavemente, pero con firmeza, «eso no ayuda». Piper pegó la mano al pecho de Jason. «¿Por qué ha muerto, Apolo?» «Por unos zapatos». Un acceso de pánico estuvo a punto de sacarme el tapón del pecho. Me había olvidado por completo de los zapatos. Tiré del carcaj que llevaba en la espalda, lo puse boca abajo, y sacudí las flechas. Las sandalias enrolladas de Calígula cayeron en la playa. «Aquí están», las recogí con las manos temblorosas. Por lo menos las tenemos». Piper dejó escapar un sollozo entrecortado mientras acariciaba el pelo de Jason. «Sí, qué bien. Ya puedes ir a ver a tu oráculo». «¿El oráculo por culpa de él?» «Que Jason ha muerto». Detrás de mí, a media cuesta del acantilado, una voz de hombre gritó. «Piper». Tempestad huyó y se deshizo en viento y gotas de lluvia. Vestido con un pantalón de pijama a cuadros y una camiseta blanca, Tristan Clean bajaba a toda prisa la escalera del acantilado. Claro, comprendí. Tempestad nos había llevado a la casa de Empleane en Malibú. De algún modo, había sabido que debía ir allí. El padre de Piper debía de haber oído todos los gritos desde lo alto del acantilado. El hombre corrió hacia nosotros haciendo golpetear sus chancletas contra las plantas de los pies, salpicando de arena los bajos de su pantalón, con la camiseta.
Ondeando al viento, su cabello moreno despeinado se agitaba por delante de sus ojos, pero no ocultaba su expresión de inquietud. Estaba esperándote, Piper. Gritó. Estaba en la terraza, y se quedó inmóvil, primero al ver el rostro lleno de heridas de su hija, y luego al ver el cuerpo tumbado en la arena. Oh, no, no, corrió junto a Piper. ¿Qué? ¿Qué está? ¿Quién? Una vez que se hubo asegurado de que su hija no corría peligro de muerte inmediato, se arrodilló al lado de Jason, y puso la mano contra el cuello del chico para tomarle el pulso. Naturalmente, no lo encontró. Nos miró consternado, tuvo que mirar 2 veces cuando vio a Crest. Agachado cerca, con sus enormes orejas blancas desplegadas a su alrededor. Casi pude percibir cómo la niebla se arremolinaba alrededor de Tristan. Mientras el hombre intentaba descifrar lo que veía, buscando la forma de ponerlo en un contexto que su cerebro mortal pudiera entender. Un accidente de surf. Aventuró. Oh, Piper, sabes que esas rocas son peligrosas. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Cómo has? Da igual, da igual. Sacó el teléfono del bolsillo del pantalón de pijama con las manos temblorosas, y marcó el número de urgencias. El teléfono chirrió y pitó. El teléfono, no. No. No lo entiendo. Piper rompió a llorar apretándose contra el pecho de su padre. En ese momento, Tristan Clean debería haberse venido abajo de una vez por todas. Su vida se había ido a pique, había perdido todo por lo que había trabajado a lo largo de su carrera, y encontrar ahora a su hija herida, y a su exnovio muerto en la playa de su finca embargada. Sin duda bastaba para hacer tambalear la cordura de cualquiera. Calígula tendría otro motivo para celebrar una bonita velada de trabajo sádico. Sin embargo, la resistencia humana me sorprendió una vez más. La expresión de Tristan Clean se volvió dura como el acero, su concentración aumentó, debía de haber comprendido que su hija lo necesitaba, y que no podía darse el gusto de regodearse en la autocompasión. Le quedaba un papel importante que interpretar, el de padre de Piper. Tranquila, cariño, dijo, abrazando su cabeza. Tranquila, lo solucionaremos, lo superaremos. Se volvió y señaló a Crest, que seguía rondando el acantilado. Tú. El joven Pandos le siseó como un gato. El señor Clean parpadeó, mientras su mente se reiniciaba. Me señaló a mí. Tú, llévate a los demás a casa, yo me quedaré con Piper, utiliza el teléfono fijo de la cocina, llama a urgencias, diles. Miró el cuerpo castigado de Jason, diles que vengan enseguida. Piper alzó la vista, con los ojos hinchados y enrojecidos. Una cosa más, Apolo, no volváis. ¿Me oyes? Vosotros. Marchaos. Pipes, dijo su padre, ellos no. Marchaos. Gritó ella. Mientras subíamos por la escalera destartalada, no sabía qué me pesaba más, si mi cuerpo agotado o la bala de cañón de pena y culpabilidad que se había asentado en mi pecho. Durante todo el recorrido hasta la casa, oí los sollozos de Piper resonando en los oscuros acantilados. 35. Si le das un ukelele a un Pandos, querrá clases. No lo hagas. Las cosas fueron de mal en peor. Ni Meg ni yo logramos que el teléfono fijo funcionase, fuera cual fuese la maldición que afectaba al uso de las comunicaciones por parte de los semidioses, nos impidió conseguir señal. Desesperado, le pedí a Crest que lo intentase, y él logró que el teléfono funcionara. Me lo tomé como una afrenta personal. Le dije el número de urgencias. Después de equivocarse repetidas veces, caí en la cuenta de que intentaba marcarlo en números romanos. Le enseñé a hacerlo. Bien. Sí, dijo al operador, hay un humano muerto en la playa, necesita ayuda. La dirección. Oro del Mar, 12 apunté. Crest lo repitió. Correcto. ¿Que quién soy yo? Siseó y colgó. Me pareció el momento perfecto para marcharnos. Una desgracia tras otra,
el Ford Pinto de 1979 de Gleason Edge seguía aparcado enfrente de la casa de Emplean. A falta de una opción mejor, me vi obligado a conducirlo hasta Palm Springs. Todavía me encontraba fatal, pero la magia selladora que Medea me había aplicado en el pecho parecía estar curándome, lenta y dolorosamente, como si un ejército de diablillos con grapadoras corriera por mi caja torácica. Meg se sentó en el asiento del copiloto, y llenó el coche de olor a sudor ahumado, ropa húmeda, y manzanas asadas. Crest iba sentado en el asiento trasero con mi ukelele de combate, punteando y rasgueando, aunque yo todavía no le había enseñado ningún acorde, como había previsto. El mástil era demasiado pequeño para su mano de 8 dedos. Cada vez que tocaba una combinación de notas incorrecta, es decir, cada vez que tocaba, siseaba al instrumento como si pudiera intimidarlo para que colaborase. Yo conducía aturdido. Cuanto más nos alejábamos de Malibú, más me sorprendía pensando, no, seguro que no ha pasado realmente, lo de hoy ha debido de ser una pesadilla, no acabo de ver morir a Jason Grace, no acabo de dejar a Piper Emplean llorando en la playa, nunca permitiría que algo así pasara. Soy buena persona. Ni yo me lo creía. Más bien era la clase de persona que se merecía conducir un Pinto amarillo en mitad de la noche con una niña gruñona y harapienta y un pandos silbador, obsesionado con el ukelele por acompañantes. Ni siquiera estaba seguro de por qué volvíamos a Palm Springs. ¿De qué serviría? Sí, Grover y nuestros demás amigos nos esperaban, pero lo único que nosotros podíamos ofrecerles eran noticias trágicas y un viejo par de sandalias. Nuestro objetivo estaba en el centro de Los Ángeles, la entrada del laberinto en llamas, para asegurarnos de que la muerte de Jason no había sido en vano. Deberíamos haber ido directos allí a buscar a la sibila y liberarla de su cárcel. Bah, pero ¿a quién quería engañar? No estaba en condiciones de hacer nada, y Meg no se encontraba mucho mejor. Lo máximo a lo que podía aspirar era a llegar a Palm Springs sin amodorrarme al volante, luego podría acurrucarme en el fondo de la cisterna, y llorar hasta quedarme dormido. Meg apoyó los pies en el salpicadero, se le habían partido las gafas por la mitad, pero seguía llevándolas como unas gafas de aviador torcidas. Dale tiempo, me dijo, está furiosa. Por un momento, no supe si Meg estaba hablando de sí misma en tercera persona, lo que me faltaba. Entonces me di cuenta de que se refería a Piper Emplean, a su manera, trataba de consolarme. Los tremendos portentos del día no tenían fin. Ya lo sé, dije. Intentaste suicidarte, observó. Yo pensé que serviría para distraer a Medea. Fue un error, todo ha sido culpa mía. No, lo entiendo. Meg Caffrey me estaba perdonando. Contuve un sollozo. Jason eligió, dijo, igual que tú, los héroes tienen que estar dispuestos a sacrificarse. Me inquieté. Y no solo porque Meg hubiera empleado una frase tan larga. No me gustaba su definición de heroísmo. Yo siempre había considerado que un héroe era alguien que posaba en un desfile de carrozas, saludaba con la mano a la multitud, lanzaba caramelos, y disfrutaba de los halagos de los plebeyos, pero ¿sacrificarte? No, ese no sería uno de los requisitos que yo incluiría en mi folleto de reclutamiento de héroes. Además, parecía que Meg me considerase un héroe, situándome en la misma categoría que a Jason Grace. No me parecía bien. Yo era mucho mejor Dios que héroe. Lo que le había dicho a Piper sobre la irrevocabilidad de la muerte era cierto. Jason no volvería. Si yo falleciese aquí en la tierra, tampoco tendría una segunda oportunidad. Jamás podría hacer frente a esa idea con la serenidad con la que lo había hecho Jason. Me había clavado una flecha en el pecho confiando plenamente en que Medea me curase, aunque solo fuera para desollarme vivo unos minutos más tarde. Era así de cobarde. Meg se toqueteó un callo de la palma de la mano. Tenías razón en lo que dijiste sobre Calígula y Nerón, y sobre el motivo por el que yo estaba tan furiosa. La miré, tenía la cara tirante de la concentración.
Había dicho los nombres de los emperadores con un extraño desapego, como si estuviera examinando muestras de virus mortales al otro lado de un muro de cristal. ¿Y cómo te sientes ahora?, pregunté. Se encogió de hombros. Igual, distinta, no sé. ¿Sabes cuando cortas las raíces de una planta? Así es como me siento, es duro. Entendía sus confusos comentarios, y eso no era un buen indicativo de mi cordura. Pensé en Delos, la isla en la que había nacido, que había flotado en el mar sin raíces hasta que mi madre, Leto, se instaló en ella para darnos a luz a mi hermana y a mí. Me costaba imaginar el mundo antes de que yo naciera, imaginar Delos como un lugar a la deriva. Mi hogar había echado raíces literalmente gracias a mi existencia. Nunca había estado seguro de quién era yo, ni de quiénes eran mis padres, ni de dónde era. El Delos de Meg nunca había dejado de ir a la deriva. Podía culparla por estar furiosa. Vienes de una familia ancestral, observé. El linaje de Plemneo es una herencia digna de orgullo. Tu padre estaba haciendo un importante trabajo en Aeitales, las nacidas de la sangre, las esposas de la plata. Sean lo que sean las semillas que plantaste, asustaron a Calígula. Meg tenía tantos cortes nuevos en la cara que era difícil saber si estaba frunciendo el ceño o no. ¿Y si no consigo que las semillas crezcan? No me atrevía a aventurar una respuesta, no soportaba seguir pensando en él. Fracaso esa noche. Crest asomó la cabeza entre los asientos. ¿Me enseñas ya el acorde de do menor sexta trítono? Nuestra reunión en Palm Springs no fue alegre. Solo con ver nuestro estado, las dríades que estaban de servicio supieron que traíamos malas noticias. Eran las 2 de la madrugada, pero reunieron a todos los residentes de los invernaderos de la cisterna, además de a Grover, el entrenador Edge, Mellie y el pequeño Chuck. Cuando Árbol de Josué vio a Crest, frunció el entrecejo. ¿Por qué nos habéis traído a esta criatura? Y lo más importante, dijo Grover. ¿Dónde están Piper y Jason? Me miró a los ojos, y su aplomo se vino abajo como un castillo de naipes. Oh, no, no. Les contamos la historia. O, mejor dicho, yo se la conté. Meg se quedó sentada en la orilla del estanque mirando tristemente el agua. Crest se metió a gatas en uno de los nichos, y se envolvió con las orejas como una manta, meciendo mi ukelele de la misma forma que Mellie mecía al pequeño Chuck. Se me quebró la voz varias veces al relatar la última batalla de Jason. Su muerte por fin se volvió real para mí. Abandoné toda esperanza de despertar de esa pesadilla. Esperaba que Gleeson Edge explotase, que intentase darle a todo y a todos con su bate, pero me sorprendió como Tristan Clean. El sátiro permaneció callado y sereno sin alterar la voz, cosa que resultaba desconcertante. Yo era el protector del chaval, dijo, debería haber estado allí. Grover trató de consolarlo, pero Edge levantó la mano. No, no lo hagas, se volvió hacia Mellie. Piper va a necesitarnos. La ninfa de las nubes se secó una lágrima. Sí, por supuesto. Aloe Vera se retorció las manos. Voy yo también. A lo mejor puedo hacer algo, me miró con desconfianza. ¿Probaste el aloe vera con el chico? Me temo que está muerto de verdad, dije, más allá de los poderes del aloe. Ella no parecía muy convencida, pero Mellie le apretó el hombro. Te necesitan aquí, Aloe, cura a Apolo y a Meg. Gleeson, vea por la bolsa de los pañales, te veré en el coche. Se elevó flotando, y salió de la cisterna con el pequeño Chuck en brazos. Edge chasqueó los dedos dirigiéndose a mí. Las llaves del pinto. Se las lancé. Por favor, no cometa ninguna imprudencia, Calígula es. Usted no puede. Edge me detuvo lanzándome una fría mirada. Tengo que cuidar de Piper, esa es mi prioridad, dejaré las imprudencias para otros. Advertí el amargo tono acusatorio de su voz, viniendo del entrenador Edge, me parecía bastante injusto, pero no tuve valor para protestar. Una vez que la familia Edge se hubo marchado,
Aloe Vera nos atendió a Meg y a mí embadurnando nuestras heridas de mejunje, chasqueó la lengua al ver el tapón rojo de mi pecho, y lo sustituyó por una bonita espina verde de su pelo. Las otras dríades no parecían saber qué hacer ni qué decir, se quedaron alrededor del estanque, esperando y pensando. Supuse que, como eran plantas, se sentían a gusto en los largos silencios. Grover Underwood se sentó pesadamente al lado de Meg y movió los dedos sobre los agujeros de su zampoña. Perder a un semidios. Sacudió la cabeza, es lo peor que le puede pasar a un protector. Hace años, cuando pensaba que había perdido a Talia Grace. Se interrumpió, y acto seguido se desmoronó presa de la desesperación. Oh, Talia, cuando se entere. Creía que no podía sentirme peor, pero esa idea hizo que unas cuantas cuchillas de afeitar más me recorrieran el pecho. Talia Grace me había salvado la vida en Indianápolis. Su furia en combate solo era superada por la ternura con que hablaba de su hermano. Sentí que yo debía ser quien le diera la noticia. Por otra parte, no quería encontrarme en el mismo estado que ella cuando se enterase. Eché un vistazo a mis abatidos compañeros. Recordé las palabras que la sibila había pronunciado en el sueño. Te parecerá que no vale la pena, yo misma no estoy segura, pero debes venir, debes mantenerlos unidos en su dolor. Ahora lo entendía, ojalá no fuera así. ¿Cómo podía mantener unida a una cisterna entera cuando ni siquiera era capaz de mantener el tipo? Aún así, levanté el par de antiguas Caligae que había rescatado en los yates. Por lo menos tenemos esto. Jason dio su vida para que pudiéramos impedir los planes de Calígula. Mañana llevaré estos zapatos en el laberinto en llamas. Encontraré la forma de liberar al oráculo, y de apagar los fuegos de Helios. Me pareció un discurso de ánimo bastante bueno, pensado para devolver la confianza, y tranquilizar a mis amigos. Omití que no tenía ni idea de cómo conseguir ninguna de esas cosas. Nopal se erizó, cosa que hizo con consumada destreza. Tú no estás en condiciones de hacer nada, además, Calígula sabrá lo que planeas, esta vez estará esperando, y estará listo. Tiene razón, dijo Crest desde su nicho. Las dríades le pusieron cara de pocos amigos. ¿Qué pinta él aquí?, preguntó Choya. Clases de música, contesté. Mi respuesta me granjeó varias docenas de miradas de confusión. Una larga historia, dije, pero Crest arriesgó la vida por nosotros en los yates, y salvó a Meg. Podemos fiarnos de él. Miré al joven Pandos, y confié en no equivocarme en mi estimación. Crest. ¿Hay algo que puedas contarnos que nos sea útil? Él arrugó su vellosa nariz blanca, un gesto que no le hizo parecer en absoluto adorable ni me dio ganas de abrazarlo. No podéis utilizar la entrada principal del centro, os estarán esperando. A ti te esquivamos, dijo Meg. Las gigantescas orejas de Crest se tiñeron de rosa en los bordes. Eso fue distinto, murmuró, mi tío estaba castigándome, era el turno del almuerzo. Nadie ataca durante el turno del almuerzo. Me fulminó con la mirada como si yo hubiera debido saberlo. Ahora tendrán más guerreros, y trampas. El caballo también podría estar allí, puede moverse muy rápido, un telefonazo, y se presentará allí. Me acordé de lo rápido que Incitatus había aparecido en el desmadre militar de Macron, y la ferocidad con que había luchado a bordo del barco del calzado. No ardía en deseos de volver a enfrentarme a él. ¿Existe otra entrada?, pregunté. Algo, no sé, menos peligroso, y que esté cerquita de la sala del oráculo. Sería muy práctico. Crest abrazó su ukelele, mi ukelele más fuerte. Hay una entrada, yo la conozco, los demás no. Grover ladeó la cabeza. Debo decir que eso parece demasiado práctico. Crest puso mala cara. Me gusta explorar, a nadie más le gusta, el tío a Max. Siempre decía que yo soñaba despierto, pero, cuando exploras, encuentras cosas. No podía discutírselo. Cuando yo exploraba, acostumbraba a encontrar cosas peligrosas que querían matarme. Dudaba que mañana fuera diferente. ¿Podrías llevarnos a esa entrada secreta?, pregunté. Crest asintió con la cabeza.
Entonces tendrás la oportunidad que buscas, podrás colarte, y llegar al oráculo antes de que los guardias te encuentren, y luego podrás salir, y darme clases de música. Las dríades me miraron fijamente con expresiones vagas que no me ayudaban nada, como si pensaran, nosotras no podemos decirte cómo tienes que morir, tú eliges. Lo haremos, decidió Meg por mí. ¿Te apuntas, Grover? El sátiro suspiró. Claro, pero primero necesitáis dormir. Y curaros, añadió Aloe. Y enchiladas. Pedí. Para desayunar. Llegamos a un consenso en ese punto. Así pues, con la perspectiva de las enchiladas, y de un viaje probablemente fatal al laberinto en llamas, me acurruqué en mi saco de dormir, y me quedé frito.